Bienvenidos a esta clase de El Protocolo. La dinámica es sencilla, son 10 preguntas seguidas de 3 posibles respuestas y solo una de ellas es la correcta. Entonces pones en práctica tus conocimientos y con tu código de notariado en mano piensas en la respuesta y te fundamentas. Puedes pausar el video si es necesario. Luego indico la respuesta junto con su fundamento legal y así hasta completar las 10 preguntas. Ahora sí, comencemos. El protocolo parte 1. Primera pregunta, ¿qué es el protocolo? A. Serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. B. Es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. C. Es la colección ordenada de registros sobre la misma materia en los que el notario extiende los instrumentos públicos protocolares con arreglo a la ley. Muy bien, es momento de pensar tu respuesta, buscar el fundamento legal, puedes pausar el video y a continuación vamos a dar la respuesta. ¿Qué es el protocolo? La respuesta correcta es la B. Es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. El artículo 8 del Código Notariado, por favor buscar este artículo e ir marcándolo. Dice de la siguiente manera, el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces aquí tenemos nuestra definición legal de lo que es el protocolo. La misma ley nos da la respuesta. Siguiente pregunta, pregunta número 2, y dice así. ¿Qué contiene el protocolo? A. Escrituras públicas, testamentos, actas de protesto, actas de protocolación, otros que la ley determine. B. Escrituras matrices, actas notariales, actas de protocolación y demás documentos que estén sometidos a la autorización del notario. C. Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Muy bien, momento de fundamentarte nuevamente y vamos con la respuesta. Es la C. Escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. El mismo artículo de la pregunta de qué es el protocolo nos da la respuesta a qué contiene el protocolo. Efectivamente, las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma, documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. ¿Y qué documentos el notario registra de conformidad con esta ley? Pues aquí tenemos un ejemplo que sería la transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado. Y el fundamento legal de esta acta la encontramos en el Código Civil. Pueden apuntar, ir a buscar también en su Código Civil el artículo 962. Siguiente pregunta. 3. ¿Cuáles son las formalidades del protocolo? A. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se inscribirán a mano de manera legible y sin abreviaturas. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación del otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio para las firmas. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. El cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará lo expresado en letras. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen.
O en el caso de que el notario hubiera terminado la serie, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. B. Las escrituras se redactarán en castellano empleándose tinta indeleble, letra clara, sin abreviaturas, salvo el caso de inserción de documentos que serán transcritos con las abreviaturas y montos que contengan. C. Los instrumentos públicos se extenderán en castellano o en el idioma que la ley permita, quedan exceptuados de lo dispuesto las palabras, aforismos y frases de conocida aceptación jurídica deberán extenderse con caracteres legibles en forma manuscrita o usando cualquier medio de impresión que asegure su permanencia. Tampoco podrán dejar espacios en blanco, se prohíbe raspar o borrar las palabras equivocadas por cualquier procedimiento. En la redacción de instrumentos públicos se podrá utilizar guarismos, símbolos y fórmulas técnicas. No se emplean abreviaturas ni iniciales, excepto cuando figuren en los documentos que se inserten. Deberá constar en letras el número, el precio, área total, cantidades que expresen los títulos valores, así como porcentajes, participaciones y demás datos que resulten esenciales para la seguridad del instrumento a criterio del notario. Muy bien, es momento de pensar tu respuesta, fundamentarte. Espero que ya cuentes con tu respuesta. Vamos por ella. La respuesta es la A. Correctamente, aquí tenemos entonces enumeradas las formalidades del protocolo. Y aquí tenemos el artículo 13 para fundamentarnos, que indica de la siguiente forma: artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes y nos dan 7 incisos que son los que ya leí y vamos a explicar un poco de cada uno. En cuanto al primer inciso, los instrumentos públicos se redactarán en español, pero debemos de hacer mención que nombres propios se mantendrán en la forma en que estén escritos. No podemos cambiar Pedro a alguien que se llama Peter. O por ejemplo, en el caso de una empresa que se denomine Apple, no podemos denominarla manzana. No se puede. Igual en el tema de apellidos como Song, debemos de establecerlo tal cual es el nombre propio. Eso no se puede cambiar por más que nos indique en el inciso 1 que se redactará en español, pues estos son nombres propios. En el inciso número 2, los instrumentos llevarán numeración cardinal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, así cualquier número. O por ejemplo, iniciamos también los instrumentos con número 1, número 2, número 3, número 20 y así sucesivamente. Como bien menciona, se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras, como pueden ver en pantalla, escrita en cifras 1, 2, 3, 4, 5, etc. 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. Entonces aquí tenemos en pantalla el ejemplo de en letras se escribe 50 o el año 2025. Por ejemplo, también nos continúa diciendo este párrafo, el tema de en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Es importante las comillas al momento de transcribir. Y aquí tenemos una transcripción. La agregué en el numeral 4, pero en realidad es en el 5. Tenemos una transcripción, por ejemplo, de un depósito. Transcripción, número, y si se dan cuenta, si son observadores, pueden notar que está escrito en cifras y no en letras. ¿Por qué? Pues esto es una transcripción, está entre comillas lo escrito. Las comillas empiezan justo antes del NO de número y terminan después del número de cuenta. Número de cuenta 803 0823-3.
6. La numeración fiscal del papel sellado, especial para protocolo. Esa numeración fiscal que la encontramos en ese recuadro azul en la parte central de la hoja papel sellado, especial para protocolo en la parte superior. 7. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Ideal siempre realizar pruebas antes de impresión. Y tenemos aquí un ejemplo de cómo es el tema de rellenar los espacios que quedan en blanco dentro del instrumento público. Pregunta número 4. Al existir un error en la redacción de instrumentos públicos, ¿de qué forma se corrige? A. Interlineados y testados. B. Testados entre renglonaduras y anotaciones marginales. C. Adicionados entre renglonaduras y testados. Muy bien, es momento de buscar en tu código la respuesta correcta. Ahora sí, la respuesta es C. Adicionados entre renglonaduras y testados. Fundamento legal, artículo 14 del Código de Notariado. Y dice así: serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Entonces aquí tenemos la respuesta a la pregunta número 4. Siguiente pregunta es la número 5. ¿Qué es la apertura del protocolo? A. Actuación inicial del notario en el protocolo que se constituye en el momento en que... ¿Qué es la apertura del protocolo? A. Actuación inicial del notario en el protocolo que se constituye en el momento en que principia a escriturar en un determinado año calendario. B. Es el acto formal de concluir el protocolo en un año calendario. C. Es el acto de aperturar en el despacho del notario un nuevo libro o registro de instrumentos públicos, ya sea digital o físico. Muy bien, la respuesta la tenemos a continuación y es la A. Actuación inicial del notario en el protocolo que se constituye en el momento en que principia a escriturar en un determinado año calendario, justificando la respuesta, aunque en el Código de Notariado no nos indica una definición legal de lo que es la apertura del protocolo. Sí nos da en el artículo 12, pueden buscar en su código, los elementos para formar una definición de la apertura del protocolo, así que esta sería una definición doctrinaria que está inspirada en el artículo 12 del Código de Notariado. Y nuestro artículo 12 dice de la siguiente forma: el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejara de cartular. Dejámoslo hasta ahí. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Entonces, esta sería la respuesta. Por descarte, sabemos de que la apertura jamás puede ser la forma de concluir el protocolo y tampoco se refiere a que sea una apertura digital. Entonces, por descarte, la B y la C son respuestas erróneas. Siguiente pregunta, número 6. ¿Cómo se apertura el protocolo? A. El protocolo se abre realizando la razón de apertura de protocolo, la cual legaliza el inicio de los instrumentos públicos. B. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. C. El notario debe realizar un acta de apertura de protocolo en el que autoriza la escritura de documentos durante un año. Muy bien. La respuesta correcta es la literal B.
El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial, fundamento artículo 12 del mismo artículo que hemos sacado anteriormente. La definición también nos da la forma en que se apertura el protocolo. Pregunta número 7. ¿Se necesita realizar un pago de apertura o un pago para aperturar el protocolo? A, si es necesario. B, no es necesario. C, depende. Si se tratare del escribano de gobierno, agente diplomático y consulares, están exentos. Muy bien, es momento de fundamentar tu respuesta. Y ahora sí, la respuesta correcta es la A. Sí es necesario realizar un pago para aperturar el protocolo. Entonces dice, si es necesario realizar el pago del derecho de apertura del protocolo, ya que la fecha de autorización del primer instrumento público debe ser posterior o coincidir con la fecha de pago del derecho de apertura del protocolo. Nuestro fundamento lo encontramos en el artículo 11, Código de Notariado, que dice de la siguiente forma, artículo 11, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Y entonces tenemos nuestra respuesta. En cuanto a la literal C, que nos indica depende si se tratare del escribano de gobierno, agente diplomático y consular, están exentos, entre comillas, de este pago para aperturar el protocolo. Podemos observar en nuestro código de notariado, artículo 10, nos indica el protocolo del escribano del gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Aquí no nos está mencionando absolutamente ninguna exención que puedan obtener los agentes diplomáticos consular, incluso el escribano de gobierno. Es más, el artículo 11 también generaliza y dice los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales. No dice exceptuando escribano de gobierno, exceptuando agentes diplomáticos y consulares. No. Entonces, la respuesta correcta es sí es necesario realizar el pago para aperturar el protocolo. Importante, si tienes algo que agregar en esta pregunta, en esta respuesta, bienvenido, puedes dejar tu comentario y será un gusto poder leerlos por ahí. Pregunta número 8. ¿Qué es el cierre del protocolo? A. Cerrar el protocolo notarial es simplemente el acto de archivar el protocolo y se considera cerrado cuando se coloca una etiqueta que dice cerrado en la cubierta del libro. B. Es el proceso de digitalizar todos los instrumentos públicos autorizados para luego guardarlos en un disco duro o en la nube. C. Es el acto formal de concluir el protocolo en un año calendario. Muy bien, ahora doy la respuesta correcta y es la literal C, es el acto formal de concluir el protocolo en un año calendario. Aunque no existe una definición legal del cierre del protocolo en el Código de Notariado, de acuerdo a el artículo 12, se define como el acto mediante el cual se da por terminado el periodo de vigencia de un protocolo notarial, esto dentro de un mismo año calendario, citando nuestro artículo 12, se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejare de cartular. Por lo tanto, no menciona ninguna etiqueta en la cubierta del libro, como en la literal A, ni en el B, que se digitalice y se suba a la nube o en un disco duro. Por descarte también sabemos de que esas primeras dos opciones no son la respuesta correcta. C, el acto formal de concluir el protocolo en un año calendario. El año calendario procede del 1 de enero al 31 de diciembre, por supuesto, del mismo año.
Siguiente pregunta, número 9. ¿Cómo se cierra el protocolo? A. Al finalizar el año calendario, el notario debe realizar un acta de cierre de protocolo en la que constan los folios y escrituras públicas que se incluyeron en el mismo. B. Es necesario realizar una razón de cierre que incluya los siguientes datos: fecha de cierre, número total de instrumentos autorizados, número de escrituras públicas, número de actas de protocolización, número de razones de legalización, número de escrituras canceladas, total de folios utilizados, observaciones si fuera necesario, firma y sello del notario. C. Se cierra mediante una razón que contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Muy bien, es momento de buscar en tu código la respuesta correcta y fundamentarte y dejar un comentario. A continuación, damos la respuesta. La respuesta correcta es la literal C. Y nos fundamentamos en el artículo 12, siempre de nuestro código notariado, pero ahora en la segunda parte de este artículo, ya que este artículo es un poco largo. Al inicio nos menciona sobre lo que es la apertura del protocolo y a continuación, ya al finalizar el artículo, nos menciona los requisitos que necesitamos para cerrar el protocolo. Tenemos entonces así la fecha. Bueno, dice, la razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolación, número de folios de que se compone, observaciones si las hubiere y la firma del notario. Importante mencionar que se cierra cada año el 31 de diciembre o antes si el notario deja de cartular antes del 31 de diciembre, por supuesto. Siguiente pregunta, llegamos a la pregunta final y es: ¿cuándo se empasta el protocolo? Pregunta número 10. A. Se manda a empastar cada vez que el notario se va de vacaciones. B. El notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. C. Es obligación notarial empastarlo cada 5 años en una ceremonia realizada en la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, es momento de buscar en tu código la respuesta y fundamentarte. Y ahora sí damos la respuesta correcta a la pregunta número 10 y es la literal B. Artículo 18 para fundamentarnos en esta respuesta, y doy lectura al artículo 18 del Código de Notariado y dice de la siguiente manera: el notario mandará a empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Por descarte, la literal A y la literal C son respuestas erróneas incorrectas, ya que no es permitido empastar en un solo tomo el protocolo de 2 o más años, así como empastarlo cuando aún no se ha realizado el cierre del protocolo. Es ilógico pensar en que el notario se vaya de vacaciones y de repente él, al regresar de vacaciones todavía dentro del año calendario, desea seguir trabajando, desea realizar más instrumentos públicos, pero si ya tiene su tomo empastado, su protocolo empastado, esto es físicamente imposible, materialmente imposible. Entonces, únicamente se va a empastar después de cerrado el protocolo. Recordemos el tema del cierre del protocolo que se da cuando el notario dejara de cartular o el 31 de diciembre. Espero este video te sea útil para continuar tus estudios. Me interesan mucho tus comentarios, así que no olvides dejar uno. Puedes apoyar el canal con un like y compartir este video. Suscríbete, muy importante, y además puedes seguirme en TikTok, donde estaré subiendo más contenido. Me encuentro como @emaceseña. Hasta aquí el video. Hasta la próxima.